En la lectura del testamento mi hermana gritó, ese dinero es mío. No sabía que yo ya era millonario. Hola, bienvenido una vez más al canal Sydney. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, quiero pedirte un favor muy pequeño pero significativo. Si alguna vez has sentido que tu familia no te valora o has tenido que guardar silencio para proteger tu paz mental, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo. Es un gesto gratuito para ti, pero para mí, es la señal de que no estamos solos en estos sentimientos. Gracias de corazón. Todavía recuerdo el olor a madera vieja y cera barata de la sala de espera de la notaría. Es un olor que se te queda pegado en la ropa, como si la burocracia tuviera un aroma propio, una mezcla de polvo y avaricia contenida. Estábamos allí por la lectura del testamento de mi padre, pero en el aire flotaba algo mucho más pesado que el luto, el dinero, o mejor dicho, la desesperación por él. Mi hermana, Carla, estaba sentada frente a mí. Llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más de lo que yo solía ganar en un año hace media década. No paraba de mover la pierna, un tic nervioso que delataba su ansiedad. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mis zapatos. Eran unos mocasines simples, de cuero mate, sin logotipos visibles. Ella soltó un suspiro sonoro, una mezcla de lástima y desprecio, y se volvió hacia su marido para susurrarle algo. No necesité leer sus labios para saber qué dijo. Llevaba escuchando esas palabras toda mi vida, pobre fracasado. Lo que Carla no sabía, y lo que me costaba contener en ese momento con una calma que me quemaba por dentro, es que esos zapatos estaban hechos a mano en Italia y costaban 3 veces más que su bolso de marca. Ella no sabía que el fracasado que tenía enfrente había descifrado el código de la prosperidad y la abundancia hacía años, en el más absoluto silencio. Si te quedas hasta el final de este relato, entenderás por qué guardar el secreto de tu éxito es a veces la única forma de sobrevivir a un drama financiero familiar. Te pido por favor que no salgas del video, porque lo que voy a contarte sobre cómo funciona la mente de las personas cuando hay una herencia de por medio, podría ahorrarte años de sufrimiento. Y quiero leer tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez has ocultado dinero a tu familia para evitar problemas? Para entender por qué estábamos allí, mirándonos como enemigos en lugar de hermanos, tengo que llevarte 5 años atrás, a mi momento más oscuro. Yo era la oveja negra, mientras Carla seguía el camino perfecto, universidad privada, matrimonio con un empresario, casa en el barrio alto. Yo saltaba de empleo en empleo, intentando encontrar mi lugar. Mis padres, que en paz descansen, nunca fueron crueles, pero su decepción era un ruido de fondo constante. En las cenas de Navidad, las conversaciones giraban en torno a las inversiones de Carla, sus viajes a Europa, sus renovaciones de cocina. A mí, simplemente me preguntaban, ¿sigues en ese trabajito? Hubo una noche en particular que me marcó. Me habían cortado la luz por falta de pago. Estaba sentado en la oscuridad de mi pequeño apartamento, iluminado solo por la pantalla del móvil con un 3% de batería. La desesperación te hace hacer cosas irracionales. Recuerdo que busqué en Google con los dedos temblando cosas como cómo atraer dinero rápido e incluso, y me da vergüenza admitirlo, oración para atraer dinero rápido. Estaba buscando un milagro porque la lógica me había fallado. En ese momento de humillación silenciosa, recibí una notificación. Era un mensaje de Carla en el grupo familiar, una foto de su nuevo coche con el texto, la recompensa al esfuerzo, bendecida. Sentí un nudo en el estómago. No era envidia, era algo más corrosivo, impotencia. Pero algo hizo clic en mi cabeza esa noche. Me di cuenta de que mi hermana no hablaba de finanzas personales, hablaba de estatus, hablaba de gastar, no de construir. Y yo, en mi oscuridad, decidí que iba a entender el dinero de verdad, no como un consumidor, sino como un creador.
Ese fue el inicio de mi obsesión. Dejé de buscar atajos mágicos y empecé a devorar libros, foros de economía y biografías. Me topé con un hilo en un foro extranjero que traducía relatos de personas que habían alcanzado la libertad financiera desde cero. Había una historia en particular, la de un conserje que murió siendo multimillonario sin que nadie lo supiera. Esa historia se convirtió en mi Biblia. Poco después, empecé un pequeño negocio digital. Al principio, ganaba centavos, literalmente. Pero cada centavo era mío, generado por un sistema que yo estaba construyendo. Cuando iba a casa de mis padres, Carla se burlaba. ¿Sigues con tus proyectitos de internet? Deberías buscar un trabajo serio. Papá está preocupado. Yo solo sonreía y asentía. Sí, Carla. Es solo un pasatiempo. Lo que no le dije es que ese pasatiempo acababa de facturar en un mes lo que ella ganaba en 3. Ese fue el primer secreto, el primer ladrillo de mi muro de protección. Antes de seguir, quiero hacer una pausa importante. Hay detalles de esta historia, sobre todo lo referente a las maniobras legales que tuve que hacer después, que son demasiado delicados para decirlos aquí abiertamente. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. Te recomiendo que lo guardes para luego. Volvamos a la sala de espera. El abogado salió de su despacho. Era un hombre mayor, el señor Martínez, que había llevado los asuntos de mi padre durante décadas. Tenía una cara de póker envidiable, pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, noté un destello casi imperceptible, un guiño microscópico. Él sabía, él era la única persona en esa habitación, aparte de mí, que sabía que mi situación fiscal había cambiado radicalmente. Sabía que yo ya era millonario. Por favor, pasen, dijo con voz grave. Carla se levantó de un salto, alisándose el vestido. Pasó por mi lado y me dio un golpecito en el hombro, condescendiente. Tranquilo, susurró. Hablé con mi marido. Vamos a renunciar a mi parte del viejo coche de papá para que te lo quedes tú. Así podrás moverte mejor para buscar empleo. La sangre me hirvió, pero mantuve la respiración calmada, tal como había aprendido en esos años de entrenamiento mental. Gracias, Carla, dije suavemente. Eres muy generosa. Entramos en el despacho. Era amplio, lleno de libros de leyes que intimidaban. Nos sentamos. Carla y su marido ocuparon las sillas principales, dejándome a mí la silla plegable en la esquina, casi como un invitado no deseado. El señor Martínez abrió la carpeta de cuero sobre su escritorio. El sonido del papel al deslizarse fue ensordecedor en el silencio de la sala. Bien, comenzó Martínez, ajustándose las gafas. Como saben, su padre modificó su testamento hace 6 meses, poco antes de caer en cama. Carla frunció el ceño. ¿Modificó?, interrumpió bruscamente. Papá no estaba lúcido al final. ¿De qué cambio estamos hablando? Estaba perfectamente lúcido, señora Carla. De hecho, presentó un certificado médico psiquiátrico junto con la modificación para evitar impugnaciones futuras, respondió el abogado, mirándola por encima de las gafas. Mi hermana se tensó. Su marido le puso una mano en la rodilla. Yo seguía en mi esquina, observando, recordando las conversaciones que había tenido con papá en sus últimos días. Conversaciones donde le confesé la verdad. Papá, quedé millonario después de vender la patente del software, le había dicho en su lecho de muerte, llorando, no por el dinero, sino porque por fin podía decirle que no tenía que preocuparse por mí. Él me había apretado la mano, sonriendo con paz. Entonces, hijo, tengo que arreglar un error que cometí contigo, susurró él. Nadie más sabía de esa charla. Para Carla, yo seguía siendo el hermano que necesitaba caridad. Procedo a la lectura, dijo Martínez. Carla cruzó los brazos, desafiante. Estaba segura de que se llevaría la casa grande, las cuentas bancarias y las acciones. Después de todo, ella era la hija exitosa, la que había seguido las reglas,
la que mantenía la imagen de la familia. Yo era el riesgo, el desastre, pero lo que estaba a punto de ocurrir en los siguientes 10 minutos cambiaría para siempre la dinámica de nuestra sangre. Hace poco leí un artículo sobre los peores consejos de Internet, y uno de ellos era: confía en que tu familia siempre querrá lo mejor para ti cuando hay dinero de por medio. Si estás escuchando esto, grábate esto a fuego: el luto dura hasta que se abre el testamento. El abogado carraspeó y leyó la primera cláusula. A mi hija Carla le lego la colección de joyas de su madre y la suma en efectivo de... Hizo una pausa dramática. $10,000. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido de la bombilla del techo. Carla parpadeó, confundida. ¿10,000? Su voz salió aguda. ¿Y el resto de las cuentas? ¿Las inversiones? ¿La casa de la playa? Déjeme terminar, por favor, pidió Martínez con firmeza. Yo bajé la mirada, inspeccionando una mancha imaginaria en mi pantalón. Sabía que la bomba estaba a punto de estallar. Lo que mi hermana no entendía es que la verdadera riqueza no se grita, se susurra. Y papá, al final, había entendido quién de sus 2 hijos sabía cuidar el patrimonio y quién solo sabía aparentarlo. El resto de los activos líquidos, así como la propiedad inmobiliaria principal y la casa de verano, continuó el abogado. Carla se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos de tanto apretar los reposabrazos, pasarán a ser propiedad exclusiva de mi hijo, a quien confío la administración del legado familiar debido a su demostrada capacidad y prudencia. El grito de Carla fue tan repentino que el abogado dio un respingo. ¿Qué? Se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. Eso es imposible. Él no tiene capacidad de nada, ni siquiera tiene trabajo. Ese dinero es mío por derecho. Yo cuidé de ustedes. Su marido intentaba calmarla, pero ella estaba fuera de sí. Me señaló con un dedo tembloroso, con el rostro desfigurado por la ira y la incredulidad. ¿Tú, qué hiciste? Manipulaste a un anciano moribundo. Eres una vergüenza. No tienes donde caer muerto y ahora robas mi herencia. Me quedé sentado, inmóvil. La miré a los ojos. Ya no veía a mi hermana mayor exitosa, veía a una persona asustada, adicta a un nivel de vida que no podía mantener sin la ayuda de papá. Fue entonces cuando decidí hablar. No grité, no me levanté, solo dije 3 palabras que la congelaron. Siéntate, Carla, por favor. Había una autoridad en mi voz que ella nunca había escuchado antes. No era la voz del hermano pequeño que pedía prestado, era la voz de alguien que negocia contratos de 6 cifras antes del desayuno. Ella se quedó paralizada, con la boca abierta. El abogado me miró y asintió levemente. Era mi turno, pero lo que iba a revelar no era solo sobre el testamento, tenía que ver con la deuda secreta que ella tenía y que yo había descubierto. Y con la razón real por la que yo no necesitaba ni un centavo de esa herencia. La verdadera humillación para ella apenas comenzaba. Carla cayó en la silla como si le hubieran cortado los tendones. No fue por obediencia, sino por el puro shock. Jamás, en 30 años, me había escuchado usar ese tono. Para ella, yo era el hermano menor que vivía en las nubes, el que necesitaba que le explicaran cómo funcionaba el mundo real. Su marido, Roberto, un tipo que siempre me saludaba con un apretón de manos flojo y sin mirarme a los ojos, se aclaró la garganta. Mira, cuñado, creo que esto es un malentendido. Seguramente el abogado se ha saltado una página o el señor Martínez no comete errores, dije, cortándolo en seco. Me giré hacia el abogado. Continúe, por favor, o mejor, explíqueles la situación legal para que dejemos de perder el tiempo. Aquí es donde entra algo que aprendí estudiando casos reales y que quiero compartir contigo bajo la perspectiva de un análisis legal, como los que se ven en canales especializados. El señor Martínez se quitó las gafas y las limpió con lentitud exasperante. Legalmente, señora Carla, la situación es blindada. Su padre utilizó la figura de la libre disposición al máximo permitido por la ley para favorecer a su hermano.
Además, adjuntó pruebas de que usted ya recibió, en vida, donaciones que superan con creces su parte legítima de la herencia, el pago de su boda, la entrada de su casa y 3 préstamos que nunca devolvió hace 5 años. Carla se puso pálida. Esos préstamos eran el gran secreto sucio que ella pensaba que papá se había llevado a la tumba. Eso era ayuda familiar, balbuceó ella. No cuenta como herencia. En este testamento, sí cuenta, sentenció Martínez. Su padre llevó un registro contable meticuloso. Legalmente, usted ya se gastó su herencia antes de que él muriera. El silencio volvió a la sala, pero esta vez tenía un sabor diferente. Ya no era incredulidad, era miedo. Yo los observaba y sentía una mezcla de tristeza y validación. Durante años, mientras yo estudiaba finanzas personales y aprendía a vivir con lo mínimo para invertir todo en mi negocio, ellos vivían la vida de ricos con el dinero de un hombre anciano. Yo había aprendido a generar prosperidad desde la nada. Ellos solo sabían drenarla. Si estás pasando por un drama financiero familiar similar, donde sientes que se aprovechan de los mayores, déjame decirte algo, guarda recibos de todo. La memoria es frágil, pero el papel es eterno. Más adelante te contaré cómo un simple recibo de un taller mecánico fue la pieza clave para desmontar la última mentira de mi hermana. No te vayas todavía, porque esa parte es crucial. Esto es ridículo, susurró Carla, con los ojos llenos de lágrimas. Necesitamos ese dinero, tú no lo entiendes, tú no tienes gastos, vives en ese agujero de alquiler. No tienes hijos, no tienes estatus. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas. Hablemos de estatus, Carla, ¿o prefieres que hablemos de la segunda hipoteca que pediste sobre tu casa hace 3 meses? El aire salió de los pulmones de Roberto como si le hubieran dado un puñetazo. Carla me miró con terror absoluto. ¿Cómo? Empezó a decir. Pero se calló. Lo sé porque es información pública si sabes dónde buscar. Respondí con calma. Sé que están al límite. Sé que deben 3 meses de la colegiatura de los niños. Sé que el coche nuevo es de renting y que están atrasados en las cuotas. La verdad es que no necesité ser un genio para averiguarlo. Cuando cambias tu mentalidad hacia la de un millonario, empiezas a ver las grietas en las fachadas de los demás. La gente que tiene dinero de verdad no necesita gritarlo. La gente que finge, como mi hermana, vive en un castillo de naipes. Estás arruinada, Carla, dije, sin crueldad, solo exponiendo los hechos. Y esperabas que la muerte de papá te salvara. Esperabas que el seguro y la venta de la casa cubrieran tus agujeros para poder seguir fingiendo en Instagram que tienes una vida perfecta. Ella rompió a llorar. No era un llanto de duelo por nuestro padre. Era el llanto de alguien a quien le han quitado la máscara. ¿Y qué vas a hacer? Me escupió Roberto, intentando recuperar algo de dignidad. ¿Te vas a quedar con todo para ver cómo se hunden tus sobrinos? Eres un monstruo. Tienes ese dinero y no sabes ni qué hacer con él. Seguramente te lo gastarás en tonterías o lo perderás en un año. Sonreí por dentro. Si supiera que mi patrimonio personal, sin contar la herencia, ya multiplicaba por 10 lo que estábamos discutiendo allí. Lo que Roberto no sabía es que yo no buscaba dinero de esa herencia, yo buscaba justicia, y papá me había dado la herramienta para ejecutarla. No me voy a quedar con el dinero para gastarlo, dije. Papá me dejó la casa y los activos con una instrucción clara: proteger el legado. Ustedes han demostrado que no saben gestionar abundancia, solo deuda. Si les doy este dinero hoy, en un año estarán igual de arruinados y volverán a pedir más. Es nuestro derecho, gritó Carla. Voy a impugnar el testamento. Contrataré al mejor abogado de la ciudad. ¿Con qué dinero, Carla? Pregunté suavemente. ¿Con el que no tienes? El señor Martínez intervino de nuevo, con su tono conciliador pero firme. Les aconsejo que no inicien un litigio. Perderán, y tendrán que pagar las costas. Su padre fue muy específico. Sin embargo,
Miró un papel en su escritorio. Hay una cláusula adicional, una condición que su padre impuso y que solo el heredero universal, aquí presente, puede decidir si ejecutar o no. Carla levantó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. Esa es la trampa de la necesidad, te hace agarrarte a clavos ardiendo. ¿Qué condición?, preguntó Roberto. Martínez me miró. Yo sabía lo que venía. Papá y yo lo habíamos discutido. Era una prueba, no para mí, sino para ellos. Su padre estipuló que la casa familiar no se puede vender en los próximos 10 años, leyó Martínez, pero dejó a discreción de su hijo permitir que ustedes, Carla y Roberto, vivan en ella, bajo ciertas reglas estrictas de convivencia y control financiero. La cara de Carla se transformó, de la esperanza pasó a la indignación pura. Vivir ahí, de prestado, en la casa donde crecí, pero pidiéndole permiso a mi hermano pequeño, eso es una humillación, es una opción, dije encogiéndome de hombros. Pueden seguir en su casa actual hasta que el banco se la quite enero, calculo que 2 meses, o pueden mudarse a la casa de papá, sin pagar alquiler, pero bajo mis condiciones. ¿Tus condiciones?, se burló Roberto. ¿Quién te crees que eres? ¿El padrino? Soy el dueño, respondí simplemente. Y la primera condición es que tendrán que asistir a un curso de finanzas personales y mostrarme sus balances mensuales. Quiero ver cada centavo que entra y sale. Si quieren atraer dinero rápido o salir del pozo, van a tener que aprender a hacerlo. Se acabó la apariencia. Carla se levantó de nuevo, temblando de rabia. Prefiero vivir debajo de un puente que rendirte cuentas a ti. Eres un resentido. Siempre tuviste envidia de mi éxito y ahora quieres aplastarme. Tu éxito es una mentira, Carla, le recordé, y mi envidia desapareció el día que entendí que la verdadera libertad financiera no se lleva puesta en la muñeca, se lleva en la cuenta bancaria y en la tranquilidad mental. Ella agarró su bolso, con un gesto tan violento que tiró un vaso de agua de la mesa auxiliar. El cristal se rompió en 1000 pedazos, un sonido agudo que resonó como un disparo. Vámonos, Roberto, esto no se queda así, me señaló con el dedo, con los ojos inyectados en sangre. No sé qué le hiciste a papá, pero voy a averiguarlo, y te juro, por la memoria de mamá, que te voy a quitar hasta el último centavo. No sabes con quién te estás metiendo. Roberto me lanzó una mirada de odio antes de seguirla hacia la puerta. Cuídate la espalda, hermanito, murmuró al pasar por mi lado. Los accidentes ocurren. Cuando la puerta se cerró de un portazo, el silencio volvió a la sala. El señor Martínez suspiró y se aflojó la corbata. Bueno, eso fue intenso. ¿Estás seguro de que quiere seguir con el plan? Hijo, sabe que van a venir a por usted con todo lo que tienen. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde allí se veía el coche de Carla saliendo del aparcamiento, acelerando bruscamente. Estoy seguro, Martínez, no saben que yo ya gané esta guerra antes de que empezara. Pero había algo que Martínez no sabía, algo que yo no le había contado ni siquiera a papá, y era que mi fortuna no venía solo de un negocio de Internet. Había una fuente de ingresos mucho más grande y controvertida que estaba a punto de hacerse pública, y cuando eso ocurriera, la amenaza de Roberto de cuidarme la espalda cobraría un sentido mucho más literal y peligroso. Hay detalles sobre el origen exacto de mi primer millón que son demasiado sensibles para esta plataforma. Te recuerdo que en la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. Créeme, entenderás por qué mantuve el perfil bajo. Me giré hacia el abogado. Martínez, prepare los documentos de la transferencia. Y una cosa más. Quiero comprar la deuda de la casa de mi hermana. El abogado abrió los ojos como platos. ¿Quiere perdonársela? No. Dije fríamente. Quiero ser su acreedor. Quiero que me deban a mí, no al banco. Porque cuando se den cuenta de que soy yo quien tiene el control de su techo, tal vez, solo tal vez, empiecen a escuchar. Lo que no imaginaba es que al salir de esa oficina,
mi vida correría peligro real, porque la avaricia, cuando se mezcla con la desesperación, puede convertir a la familia en algo mucho peor que extraños. Salí de la notaría con el corazón latiendo en la garganta, aunque mi rostro seguía mostrando esa máscara de impasibilidad que tanto me había costado perfeccionar. El señor Martínez se quedó en la puerta, observándome con preocupación, como si supiera que el papel firmado no era el final, sino el comienzo de una guerra sucia. Caminé hacia mi coche, un sedán de alquiler modesto que usaba para estas visitas. No quería que nadie viera mi verdadero vehículo, ni mi ropa real, ni el reloj que guardaba en la guantera. Mantener el perfil bajo es la primera regla de la libertad financiera real. La gente rica de verdad no necesita demostrar nada. La gente endeudada, como mi hermana, necesita demostrarlo todo. Mientras buscaba las llaves, sentí una presencia a mi espalda. No necesité girarme para saber quién era. El olor a colonia cara y tabaco rancio delataba a Roberto. No creas que esto se acabó, susurró cerca de mi oído. Su voz temblaba, no de miedo, sino de una rabia contenida que a punto estaba de estallar. Carla está destrozada. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Has humillado a tu propia sangre por un puñado de dinero. Me giré lentamente. Roberto tenía los puños apretados, los nudillos blancos. No es por el dinero, Roberto. Nunca fue por el dinero. Es por la dignidad de papá. Y por la mía. Dignidad, escupió él. Tú eres un parásito. Siempre lo fuiste. Papá te dejó todo porque le dabas lástima, no porque confiara en ti. Seguramente te gastarás todo en un mes. No sabes nada de finanzas personales. Nunca has gestionado nada más grande que una cuenta de ahorros vacía. Sus palabras me golpearon, pero no me hirieron. Hace 5 años, me habrían destruido. Hace 5 años, cuando buscaba desesperadamente una oración para atraer dinero rápido porque no sabía cómo pagar el alquiler, sus palabras habrían sido mi sentencia. Pero ahora solo sentía una profunda lástima. Roberto, dije, bajando la voz para que solo él me escuchara. Quedé millonario después de entender que la riqueza no es lo que gastas, es lo que retienes. Y te voy a decir algo que no saben. Ya he dado la orden. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué orden? He comprado vuestra deuda, la hipoteca de vuestra casa, la que estáis a punto de perder con el banco. Ahora es mía. El color desapareció de su rostro. Dio un paso atrás, como si le hubiera abofeteado. ¿Qué dices? Eso es imposible. No tienes ese capital. Compruébalo, dije, y me subí al coche, dejándolo allí plantado, estático, procesando que el fracasado de su cuñado ahora tenía el poder de dejarlos en la calle con un chasquido de dedos. Conduje hacia la casa de mi padre. Necesitaba estar allí, sentir su presencia, asegurarme de que todo estaba en orden, pero mientras conducía, no podía dejar de pensar en lo triste que es el drama financiero familiar. El dinero tiene una capacidad única para sacar lo peor de las personas, para convertir el amor en transacción y la hermandad en competencia. Te pido que no te vayas, porque lo que encontré al llegar a la casa de mi padre es algo que, lamentablemente, ocurre más de lo que creemos. Y quiero que me digas en los comentarios, ¿crees que hice bien comprando su deuda para controlarlos, o me estoy convirtiendo en lo que odio? Al llegar a la casa, vi el coche de Carla aparcado en la entrada, mal puesto, sobre el césped. La puerta principal estaba abierta de par en par. Sentí un frío recorrer mi espalda. No habían ido a casa a llorar. Habían venido aquí. Entré en silencio. La casa olía a cerrado y a recuerdos. Escuché ruidos en el piso de arriba, en el despacho de papá. Subí las escaleras de 2 en 2, intentando no hacer ruido, aunque la madera crujía bajo mis pies. La escena que encontré me heló la sangre. Carla estaba allí, frenética, vaciando los cajones del escritorio de papá. Había papeles por el suelo, carpetas abiertas. Estaba buscando algo con desesperación. Joyas, efectivo, documentos.
lo que fuera que pudiera vender rápido para atraer dinero rápido y tapar sus agujeros financieros. ¿Qué estás haciendo?, pregunté desde el marco de la puerta. Carla dio un salto y se giró, con una caja de madera en las manos. Era la caja donde papá guardaba los relojes antiguos de su abuelo. «Es mío», gritó, abrazando la caja contra su pecho como una niña pequeña. «Tengo derecho, papá me lo habría dado». Papá dejó instrucciones claras. «Carla, eso es parte del inventario. Dejar eso ahí es robar». Ella me miró con una mezcla de odio y lágrimas. «¿Robar? ¿En mi propia casa? Tú eres el ladrón. Tú nos robaste el futuro. Necesito esto. ¿Entiendes? Lo necesito». Roberto dice que el banco nos va a llamar mañana. No tenemos liquidez. Me acerqué lentamente. Roberto no te ha dicho que el banco no va a llamar, ¿verdad? Ella se detuvo, confundida, con las manos temblando sobre la caja. ¿De qué hablas? Compré vuestra hipoteca hace una hora. Vuestro acreedor ya no es el banco, soy yo. La caja de relojes cayó al suelo con un ruido sordo. Carla se llevó las manos a la boca. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Era el sonido de la humillación total. Su hermano pequeño, el que ella despreciaba, ahora era dueño de su techo. «No», susurró, «no puedes hacernos esto. No lo hago para haceros daño», dije, aunque sabía que le dolía. «Lo hago para que paréis. Para detener esta hemorragia de prosperidad falsa que os está matando. Vais a aprender a vivir con lo que tenéis, aunque tenga que obligaros». Carla se dejó caer en la silla de papá, derrotada. «¿Por qué?», preguntó, llorando suavemente. «¿Por qué nos odias tanto?» «No os odio, Carla, pero no voy a financiar vuestra autodestrucción. Si queréis vivir en esta casa o en la vuestra, vais a seguir mis reglas». Se acabaron los lujos, se acabó la apariencia. A partir de hoy, vais a conocer la abundancia real, la que cuesta trabajo, no la que se hereda. Fue entonces cuando vi algo entre los papeles que ella había tirado al suelo. Un sobre amarillo, viejo, con mi nombre escrito en la caligrafía temblorosa de papá. Estaba abierto. Carla lo había leído. Mi corazón se detuvo un instante. «¿Leíste eso?», pregunté, señalando el sobre. Carla levantó la vista, y su expresión cambió. Ya no había miedo, había malicia. Se secó las lágrimas y una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Así que», dijo lentamente, recuperando ese tono venenoso que yo conocía tan bien. «Software, ¿eh? Papá sabía de dónde venía realmente tu dinero, y ahora yo también lo sé». Me quedé helado. Ese sobre contenía la verdad sobre el origen de mi primer capital. Una verdad que no tenía nada que ver con software ilegal ni nada turbio, pero sí con algo moralmente gris que podría destruir mi reputación si salía a la luz pública. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. Esa carta explicaba un secreto que he guardado por 5 años. «Dame eso», exigí, dando un paso adelante. Carla se agachó rápidamente y agarró el sobre antes que yo. Se puso de pie, retrocediendo hacia la ventana. «No tan rápido, hermanito millonario», dijo, agitando el papel como una bandera. «Creo que las reglas del juego acaban de cambiar. Si quieres que me someta a tus lecciones financieras, vas a tener que negociar, porque si esto llega a oídos de tus socios o, peor aún, a la prensa local, tu imperio de hombre hecho a sí mismo se va a desmoronar». Sentí una presión en el pecho. La había subestimado. La desesperación la había vuelto peligrosa. «No sabes lo que estás haciendo, Carla. Eso es privado. Todo tiene un precio», respondió ella, con los ojos brillando con esa avaricia que tanto detestaba. «¿Cuánto vale tu silencio? ¿La herencia completa? ¿O prefieres que todo el mundo sepa lo que hiciste hace 5 años?» Estaba acorralado en la oficina de mi padre muerto, chantajeado por mi propia hermana, y lo peor es que ella tenía razón. Si ese papel salía de esa habitación,
el daño sería irreparable, pero ella no sabía que yo tenía un as bajo la manga, una grabación de seguridad que se activaba por movimiento y que llevaba grabando desde que ella entró a robar. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, escuchamos el sonido de sirenas acercándose a la casa. Alguien había llamado a la policía. Carla palideció. ¿Llamaste a la policía?, preguntó con voz estrangulada. No fui yo, respondí, mirando por la ventana, pero creo que sé quién fue. Lo que iba a pasar en los próximos minutos convertiría este conflicto familiar en un caso criminal. Las luces azules y rojas de la patrulla comenzaron a barrer las paredes de la oficina de papá, creando un efecto estroboscópico que hacía que la cara de Carla pareciera una máscara de terror intermitente. El sonido de las sirenas se cortó de golpe, dejando solo el ruido de motores al ralentí y portazos en la entrada. ¿Qué hiciste?, sisenó ella, retrocediendo hasta chocar con la estantería de caoba. Me tendiste una trampa. Sabías que vendría. No soy adivino, Carla. Soy precavido, respondí, manteniendo la calma a pesar de que el corazón me martilleaba. Papá instaló una alarma silenciosa conectada a la central hace 3 meses. Sabía que alguien vendría a buscar recuerdos antes de tiempo. Lo que le rompió el corazón es que sospechaba que serías tú. Golpes en la puerta principal. Policía, abran. Carla miró la caja de relojes en el suelo, luego el sobre amarillo en su mano y finalmente a mí. En sus ojos vi el cálculo frío de una superviviente desesperada. Si abres esa puerta, les digo que me atacaste, susurró, con una maldad que no reconocí. Les diré que tú me obligaste a venir. Soy una mujer asustada y tú un hombre que nadie conoce. ¿A quién crees que creerán? Respiré hondo. Es increíble cómo el dinero puede pudrir el alma. Mi hermana estaba dispuesta a enviarme a la cárcel con tal de no perder su estatus. Adelante, dije, cruzándome de brazos. Pero recuerda que hay cámaras. Y graban audio. Su rostro se descompuso. Fue el jaque mate técnico. La tecnología, esa misma que me había permitido alcanzar la libertad financiera, ahora era mi testigo silencioso. Bajé las escaleras y abrí la puerta. 2 oficiales entraron, con las manos cerca de sus cinturones. Recibimos una alerta de intrusión silenciosa. Identifíquese. Les mostré mi documentación y los papeles del testamento que el señor Martínez me había entregado hacía apenas 1 hora. Soy el propietario. Esa es mi hermana. Ha habido un malentendido sobre la propiedad de algunos bienes. Los policías miraron a Carla, que bajaba las escaleras temblando, todavía aferrando el sobre amarillo como si fuera un escudo, pero habiendo dejado la caja de relojes arriba. ¿Todo bien aquí, señora?, preguntó el oficial más veterano. Carla me miró. Fue un momento eterno. Si hablaba, iría a la guerra total. Si callaba, aceptaba su derrota momentánea. Sir, dijo con voz quebrada. Solo vine a recoger unas cosas de papá y... Saltó la alarma. Mi hermano ya me explicó que no puedo llevarme nada. El policía asintió, aunque noté que no se tragaba del todo la escena. Bien, si el propietario no presenta cargos, sugerimos que despejen el área. Es una noche difícil para la familia. Cuando los policías salieron, quedamos solos en el vestíbulo. El silencio era denso, pegajoso. Carla se alisó el vestido, recuperando esa arrogancia de quien cree que siempre tiene una salida. Te has salvado por poco, dijo, agitando el sobre. Pero esto se viene conmigo. Ese sobre es propiedad de la herencia, advertí, dando un paso hacia ella. No, sonrió ella. Esto es información, y la información vale dinero, mucho dinero. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Leí lo que dice aquí. Sé cómo conseguiste tu primer millón. Sé lo del algoritmo y lo que realmente hacía. No era solo software, ¿verdad? Era manipulación de mercado. O al menos, eso es lo que parecerá si lo filtro a la prensa adecuada. ¿Te imaginas los titulares? El nuevo millonario local hizo su fortuna estafando a pequeños inversores. Me quedé de piedra, no porque fuera verdad,
no era una estafa, sino porque la realidad era mucho más compleja y difícil de explicar a un público no especializado. Era una zona gris regulatoria que aproveché hace 5 años. Legal. Sí, ética, debatible. Si eso salía a la luz, mis cuentas actuales serían congeladas para investigación. Mi reputación se iría al suelo. Perdería la prosperidad y la paz que tanto me costó construir. ¿Qué quieres, Carla?, pregunté, sintiendo el sabor metálico de la derrota en la boca. Quiero la casa, dijo ella, tajante, y quiero que canceles la deuda que compraste, y quiero la mitad de las cuentas de papá. Si lo haces, quemo este sobre ahora mismo. Si no, bueno, prepárate para ser famoso. Ahí estaba. El chantaje final. Me froté la cara con las manos. Me sentía agotado. Escúchame bien, Carla, si publicas eso, no solo me hundes a mí, te hundes tú, porque el dinero que te he estado pasando en secreto estos años, venía de ahí. Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Creías que papá pagaba tus tarjetas de crédito? Papá estaba en quiebra técnica hace 2 años. Fui yo inyecté capital en sus cuentas para que él pudiera dártelo a ti y tú mantuvieras tu fantasía de mujer exitosa. Si destruyes mi fuente, te destruyes a ti misma. Eres cómplice de lo que sea que creas que descubriste. Fue una mentira a medias, pero funcionó. La duda cruzó su rostro. Mientes, susurró, pero sin convicción. Pruébame, dije. Sal por esa puerta y publica la carta, a ver quién sobrevive más tiempo sin atraer dinero rápido. Yo sé vivir con arroz y frijoles. Tú no sabes vivir sin tu late de $5. Ella apretó el sobre con tanta fuerza que lo arrugó. Te doy 24 horas, dijo finalmente, retrocediendo hacia la puerta. Mañana a esta hora quiero una respuesta, o me devuelves mi vida, o te quito la tuya. Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar los cristales. Me quedé solo en la penumbra. Me dejé caer en el suelo, apoyando la espalda contra la puerta. Estaba temblando. La situación se me había ido de las manos. Tenía 24 horas para decidir si cedía al chantaje de mi propia hermana o si dejaba que detonara una bomba nuclear sobre mi vida. Saqué el móvil. Tenía una sola llamada que hacer. No a un abogado, no a la policía, tenía que llamar a la persona que me enseñó todo sobre finanzas personales y la psicología del dinero, mi mentor. Él me había advertido que este día llegaría. Cuando tienes abundancia, te conviertes en un objetivo, me dijo una vez, incluso para los que comparten tu ADN. Marqué el número. Sí, respondió una voz ronca al otro lado. Tenías razón, dije, mirando la oscuridad de la casa vacía. Carla encontró la carta de Londres. Me está chantajeando. Hubo un silencio largo al otro lado. Entonces es hora de usar la opción nuclear, hijo. ¿Estás listo para perderla para siempre? Sí, respondí, con lágrimas en los ojos. Estoy listo. Lo que iba a hacer a continuación no sale en los libros de autoayuda ni en los videos de cómo ser millonario. Es la parte fea, sucia y dolorosa del éxito. Si alguna vez has tenido que cortar un lazo familiar para salvarte, entenderás lo que viene en la parte final. Y te advierto, el final de esta historia no es feliz, es real. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. Te sugiero que vayas preparándote, porque el desenlace tiene un giro legal que nadie vio venir. Mañana sería el día en que mi hermana descubriría que no se puede amenazar a quien ya lo ha perdido todo una vez. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris plomo, como si el clima supiera que una tormenta familiar estaba a punto de descargar su último rayo. Quedamos en la casa de papá a las 10 am. Carla llegó puntual. Algo raro en ella. Llevaba gafas de sol oscuras, aunque no había sol, y una carpeta bajo el brazo. Venía a ejecutar su amenaza. Yo estaba sentado en el sillón favorito de papá, con una taza de café negro en la mano y una calma que, honestamente, me sorprendió. Había pasado la noche en vela,
no buscando una oración para atraer dinero rápido como solía hacer en mis tiempos de escasez, sino revisando cada documento con mi equipo legal a través de videollamada. La opción nuclear estaba lista. Carla entró sin llamar, tiró su carpeta sobre la mesa de centro con un golpe seco. El tiempo se acabó, dijo, sin quitarse las gafas. ¿Tienes los papeles de la renuncia a la herencia listos? ¿O prefieres que envíe ese sobre a la Comisión de Valores y a la prensa? Dejé la taza sobre el posavasos con delicadeza. El silencio en la habitación era absoluto. Siéntate, Carla. Ella resopló, impaciente. No vengo a sentarme, vengo a cobrar. Quiero la casa, quiero la liquidación de la hipoteca y quiero efectivo. Ahora, me levanté despacio y caminé hacia la ventana. Esa carta que encontraste, la de Londres, tienes razón en algo. Describe una maniobra agresiva de arbitraje que usé para atraer dinero rápido cuando empecé. Fue una zona gris, muy gris. Carla sonrió, triunfante. Lo sabía, eres un fraude. Lo que no sabes, continué, girándome para mirarla a los ojos, es que hace 3 años, cuando decidí limpiar mis finanzas personales y legitimar mi patrimonio para convertirme en un verdadero millonario, me autodenuncié. La sonrisa de Carla vaciló. ¿Qué? Pagué una multa de 6 cifras. Firmé un acuerdo de no admisión de culpa. El caso está cerrado, sellado y archivado. Si filtras esa carta, no destruyes mi reputación. Solo publicas noticias viejas que ya no tienen relevancia legal. Nadie me va a investigar por algo que ya fue juzgado y pagado. Carla retrocedió un paso, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su as bajo la manga acababa de convertirse en un papel mojado. Eso es mentira. Lo dices para asustarme. Puedes intentarlo, dije fríamente, pero antes de que salgas por esa puerta, deberías ver lo que hay en mi carpeta. Señalé un sobre azul que había dejado sobre la mesa. Ella lo miró con desconfianza. ¿Qué es esto? Es una auditoría forense de las cuentas de papá de los últimos 5 años. La encargué hace una semana, apenas él murió. Quería saber a dónde se iba el dinero que yo le enviaba. Carla palideció, se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos hinchados y rojos. Y su voz era un susurro, y descubrí algo interesante. Hay 3 préstamos bancarios a nombre de papá, firmados digitalmente hace 2 años. El perito caligráfico confirmó anoche que la firma no es de papá, es tuya, Carla. El silencio se transformó en un vacío sordo. Ella se dejó caer en el sofá, temblando. Falsificaste la identidad de un anciano para financiar tu estilo de vida, dije, sintiendo una mezcla de asco y pena. Eso no es un error financiero, eso es fraude mayor, delito federal. Tengo las pruebas, los rastros de IC y las transferencias a tu cuenta personal. Lo hice por los niños, sollozó, tapándose la cara con las manos. Estábamos ahogados. Tú tenías tanta abundancia y nosotros nada. Era injusto. La vida no es justa, Carla, pero la ley sí intenta hacerlo. Me senté frente a ella. Aquí estaba el desenlace de nuestro drama financiero familiar, no con gritos, sino con papeles. Aquí tienes el trato, la opción nuclear. Empujé el sobre azul hacia ella. Si intentas chantajearme, si intentas impugnar el testamento, o si vuelves a pedirme un solo centavo, entregaré esta carpeta a la fiscalía. Irás a la cárcel, Carla, y Roberto se quedará solo con las deudas. Ella levantó la vista, aterrada. No serías capaz. Soy tu hermana. Tú dejaste de ser mi hermana en el momento en que intentaste destruirme por dinero. Respondí con una firmeza que me dolió en el alma. Pero como todavía me queda algo de humanidad, te ofrezco una salida. Saqué un último documento. Firmas esto ahora. Renuncias a cualquier reclamo sobre la herencia. Aceptas el plan de pagos que he diseñado para tu deuda, que ahora es mía, un plan estricto, sin lujos, viviendo acorde a tus posibilidades reales. Si cumples, en 5 años serás libre. Si fallas un pago, ejecuto la hipoteca y te quedas en la calle. Y esta carpeta del fraude.
Se queda en mi caja fuerte como garantía de tu silencio. Carla miró el contrato. Lloraba en silencio, lágrimas gordas que caían sobre la mesa de caoba que tanto codiciaba. «¿Me odias?», susurró. «No, Carla, lo contrario, te estoy dando la lección de prosperidad y responsabilidad que papá nunca tuvo el valor de darte. Te estoy enseñando a ser adulta». Tomó el bolígrafo con mano temblorosa, firmó. El sonido de la pluma rasgando el papel fue el sonido final de nuestra relación tal como la conocíamos. Donde están ahora 6 meses después, han pasado 6 meses desde aquella firma. Carla y Roberto vendieron su coche de lujo y se mudaron a un apartamento pequeño. Roberto consiguió un trabajo en ventas y Carla está trabajando de recepcionista. Es la primera vez en su vida que gana su propio dinero. No me hablan, pero sé por el abogado que no han fallado ni un pago de la deuda que tienen conmigo. Están aprendiendo a la fuerza lo que significa la libertad financiera, no deberle nada a nadie. Yo vivo en la casa de papá, la reformé, pero dejé su despacho intacto. A veces, cuando me siento allí a revisar mis inversiones, pienso en lo irónico que es todo. Quedé millonario después de tocar fondo, y tuve que perder a mi familia para proteger lo que construí. La gente cree que ser millonario es tener yates y fiestas. No, la verdadera riqueza es la capacidad de decir no y tener la paz mental para sostenerlo. Aprendí que el dinero magnifica lo que ya eres. Si eres generoso, te hace filántropo. Si eres codicioso, te hace un monstruo. Y si eres libre, te hace intocable. Si estás pasando por una situación similar, donde te sientes la oveja negra o donde tu familia te ve solo como un cajero automático, recuerda esto: tu paz vale más que cualquier herencia. No tengas miedo de poner límites. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y si buscas esa oración para atraer dinero rápido, te daré la única que funciona: Señor, dame la disciplina para no gastar lo que no tengo, la inteligencia para invertir lo que me sobra, y la fuerza para no dejar que nadie, ni siquiera mi sangre, me robe mi futuro. Gracias por acompañarme en este relato. Si has llegado hasta aquí, comenta la palabra libertad para saber que eres de los que se quedan hasta el final. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. Detalles sobre la maniobra de Londres y audios reales de discusiones que hielan la sangre. El enlace está en la descripción.